seguir esta cuenta, me percato de sus preocupaciones en torno al tema de las cárceles y lo que se está viviendo hoy, que no es nuevo, Ivonne, en las cárceles del país, tanto las de hombres como de mujeres. Cuéntanos un poco, Ivonne, y César puede aportar, Lisbeica también, el ingeniero también, porque aquí no tenemos realmente un sistema penitenciario que en el fondo ayude a cumplir con aquello de que la persona pague la pena, pero al mismo tiempo se resocialice, se rehabilite y forme parte luego de cumplir la pena integral de la sociedad como un ser humano nuevo, renovado. Eso no es lo que está pasando en Panamá en este momento. Adelante, Ivonne. Buenos días a todos. Gracias Álvaro por la oportunidad de conversar aquí en tu programa. ¿Me escuchan todos, cierto? Sí, alto y claro. Perfecto. Sí, debido a esa preocupación, que qué bueno que lo mencionaste, no es una novedad, es una preocupación que viene de hace muchísimos años y que tampoco ayer ni antes de ayer empecé yo a manifestarla, sino muchos colegas lo hemos hecho a través de nuestras redes sociales, dependiendo pues obviamente de la audiencia que tengamos. Y quisiera aclarar algo, Álvaro, porque mucha de tu audiencia no son abogados, a pesar de lo que estamos aquí, o no tienen conocimiento sobre este tema en especial, la delicada situación del sistema penitenciario, los derechos de los privados de libertad. Sí, nos guste, no nos guste, nos parezca, no nos parezca, los privados de libertad tienen derechos. Y esa aclaración que quiero hacer va directo en el punto de cuando el privado de libertad está en un centro carcelario, lo que ha perdido es su libertad, no su derecho a la vida ni su derecho a la salud. Y lo que estamos observando hace mucho tiempo, y que venimos denunciando, y que inclusive muchos jueces nos han acompañado en esas denuncias y nos han comprendido y creído, es sobre la situación médica que tienen los centros penitenciarios. Por ejemplo, el CEFERE, ya que está ahorita mismo en boca de todo el mundo, ¿no? Una institución completamente olvidada. El que no ha ido no puede opinar, definitivamente. Y el que no ha entrado, menos aún. Es devastador, y no estoy exagerando, y es increíble cuando uno entra al CEFERE, el estado en que se encuentra la estructura. Pero vamos a olvidarnos de eso, vamos a centrarnos en el tema médico. En el CEFERE no hay clínica para las mujeres. El CEFERE, para el que no sabe qué es el Centro de Rehabilitación. Realmente ahí nadie se está rehabilitando, Álvaro. Nadie. Entonces, no tienen una clínica hace aproximadamente un año o más. En conclusión, no tienen médicos, porque si no hay clínica no hay médicos asignados. Ni esperes que hayan especialistas. Por ende, tampoco hay medicamentos. Entonces, cuando estas detenidas, ya sea provisionalmente o sea por un tema de que ya están condenadas, que son dos escenarios distintos también para el que no es abogado, hay que explicárselos así en palabras simples, tienen igual el derecho de ir a una consulta médica, a atención primaria, al especialista, al ginecólogo, que estamos hablando de mujeres, a hacerse control de mamas, el papá Nicolau. Y he leído y escuchado comentarios tan absurdos que creo que tú me lo escuchaste, que como están privadas de libertad y no tienen vida conyugal, no tienen que ir al ginecólogo. Es, es increíble la ignorancia de una persona, sea hombre o mujer, que haga un comentario como este, el hecho de que la mujer esté privada de libertad y no tenga vida conyugal, no tenga relaciones sexuales, porque tampoco entiendo, no estoy segura, que no tienen esas visitas conyugales, que es parte de la rehabilitación y resocialización y todo lo que conlleva la readaptación de esa privada de libertad. Pero aunque no las tengan, tienen que ir a sus controles ginecológicos. Hay mujeres que allá dentro del centro penal tienen tumores, tienen problemas en el útero, tienen quistes, tantas situaciones. ¿Quién las atiende? En la madrugada se sienten mal, tienen un cuadro de diarrea, tienen un cuadro de un virus estomacal, asma. Álvaro, ¿dónde está el médico que las atiende el 24/7? No tienen una ambulancia asignada al centro.
Entonces, así como tú, como yo, como todos los que estamos aquí, nos sentimos mal de madrugada y tenemos que salir a buscar a un médico, a un cuarto de urgencia, a un minimed, a donde sea. No se le propaganda a nadie. Tenemos esa accesibilidad, pero estas mujeres no tienen ni siquiera medicamentos básicos de atención primaria. Me voy, porque sé que aquí el tiempo es importante, me voy al centro penal La Mega, La Joyita, La Joya y La Mega. 3 centros penales completamente hacinados, con una población que supera lo que la estructura puede albergar. Y tienen una sola clínica, la clínica La Merced, la famosa clínica, de la cual no brindan realmente una atención primaria. Ni siquiera te trasladan. Entendamos que primero está La Joyita, después está La Joya y La Mega. Hay una distancia entre cada una. Para que te trasladen, no hay carro internamente. Para que te saquen del centro penal, de cualquiera de esos 3 que están en la misma área, no hay ambulancia. No hay esa accesibilidad tampoco. No hay médicos especialistas, por supuesto que no lo hay, pero debería haberlo por la alta cantidad de privados de libertad o detenidos, condenados en investigación que están allí. Adicional, pasa lo mismo que en el CEFARE, no hay medicamentos. No permiten que el familiar, sin tanto protocolo, le lleve a ese privado de libertad el medicamento con una receta o con una prescripción médica de algún tipo, una recomendación. Y a mí me gusta hablar con el ejemplo, Álvaro, no en suposiciones. El año pasado yo tuve la oportunidad de realizar 2 audiencias de revisión de medida, que son las audiencias que nosotros los penalistas solicitamos para que se le revise la medida cautelar al detenido por razones de salud. Estamos hablando de salud. Para que puedan tener una medida distinta. Arresto domiciliario con brazalete electrónico o sin el brazalete. Y en las 2 ocasiones, pues, fueron casos muy controvertidos de temas de salud. En el primero te puedo decir, y delitos graves, tengo que decirlo porque no puedo mentir, uno es secuestro y el otro homicidio. 2 escenarios distintos, Álvaro. Uno es investigación, o sea que no estaba condenado y se tiene que respetar su estado de inocencia, y el otro ya estaba condenado, recién empezando. Álvaro, nosotros fuimos a una audiencia en Chorrera, la juez sorprendida de toda la información que brindó el fiscal, que confirmó con el sistema penitenciario a través de notas y también con el IMEL, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, le confirmaban a la juez de garantía que el privado de libertad, mi cliente en ese momento, estaba en condiciones de estar en La Joyita, a pesar de que el informe de medicina legal decía que no lo estaba. La persona, escúchame Álvaro, discapacitada, con un 86% de movilidad comprometida, que usaba bastón y nunca le dejaron introducir el bastón, que cuando estuvo recientemente en detención, el año pasado hubo una reyerta en las cárceles, yo pude asistir a visitarlo un 14 de febrero con una casi que autorización, recomendación de la Defensoría del Pueblo, para poder llevarle un medicamento porque el señor tiene esclerosis múltiple, adicional, ¿no? Y la fiscalía, pues obviamente en su momento de sus informes, cuando hicieron las audiencias iniciales, fue muy enfático en decir que mi cliente en ese momento había intentado darse la fuga y eso fortaleció la detención. Y cuando la juez revisa todo esto, dice, pero como una persona de 86% de movilidad, que tiene su certificado de Senadis... Se va a fugar. ¿Cómo se va a fugar? Exacto. Y una persona obesa, ¿cómo se va a fugar? Y además había un muro. Entonces el juez empieza a analizar todas estas cosas y le pregunta al fiscal, que de hecho pues se hizo una denuncia pública de eso porque estuvo muy mal, con tal de tratar de mantener la detención, mintió en 2, 3 ocasiones durante la audiencia y quedó todo pues lamentablemente grabado en audio video, hasta donde llega la intención a veces del Ministerio Público sin necesidad. Y la juez le pregunta, pues, ¿qué dice el sistema penitenciario sobre la situación de las cárceles, de las clínicas en las cárceles? Y el fiscal, pues, obviamente, haciendo su trabajo, lee el oficio que recibe de la subdirectora en ese momento, Melissa Pérez creo que se llamaba, del sistema penitenciario, en donde indica que ellos tienen la capacidad de brindar la atención médica óptima, o al menos atención primaria, al detenido, y que le pueden brindar medicamentos,
y terapias y todas estas cosas que en ese momento mi cliente no podía recibir ni recibía. De hecho, la juez en inmediación observa que el muchacho le enseña que tiene un bastón elaborado por sus propios compañeros de celda y le dice la juez al fiscal, es increíble que nosotros estemos violando la convención sobre personas con discapacidad cuando el mismo sistema penitenciario es el que tiene que brindar y garantizar esa atención médica, esa dieta, esos medicamentos especiales, esas terapias y todo lo que ha dicho el IMEL en un informe que tiene validez en audiencia y que te está diciendo, tú como sistema penitenciario no estás en la capacidad de albergar a personas con diagnósticos complicados, enfermedades congénitas, degenerativas, gente que tiene SIDA, tuberculosis, Álvaro. Hace ni 3 meses hubo un brote de tuberculosis en el Cefere. Y aquí nadie ha dicho nada. Murió una joven que ni siquiera estaba condenada. Estaba en investigación de 23, 24 años. No estaba condenada siquiera. No vamos a saber nunca si era culpable o inocente. Y el brote se dispersó en el hogar, se contagiaron. Y aquí nadie ha dicho nada. No entra una ambulancia, no hay controles médicos, no hay acceso a medicamentos. Es una cosa increíble, Álvaro, la cantidad de privados de libertad que han muerto en las cárceles, habiendo ya cumplido inclusive las 2/3 partes de su condena, porque no les hacen las audiencias de cumplimiento. Lamentablemente es parte del colapso del sistema penal acusatorio, del que soy parte desde, como operadora del 2016 aquí en la ciudad, tengo que decirlo, no lo puedo negar, y la participación, la responsabilidad, el compromiso del sistema penitenciario de hace 2 meses atrás, no puedo hablar ahorita mismo, realmente, no he visto cambios todavía, pero tengo esperanza. Es importante, Álvaro, porque hay algo que las personas tampoco a veces comprenden. Y te lo pongo en ejemplo, que también pues lo hemos desarrollado en las audiencias. Sencillo. Si la persona está en garantías, muere porque no recibe atención médica, porque no lo sacan de penal a tiempo, porque no hay médico, porque cuando te van a trasladar para una cita programada con 2 o 3 meses de anticipación, no hay comisiones. Comisiones es la coordinación que hace la policía con el sistema penitenciario. Y ahí te dejan tirado, se pierden las citas para hacer cualquier revisión urgente, importante, diálisis, lo que te puedas imaginar. Biopsias. Y mueres. Pierde el sistema, pierde la familia, pierde la víctima, perdemos todos. Pero si la persona está condenada, también pierde la víctima, porque la víctima tiene derecho a justicia, y la justicia es que el condenado cumpla con su condena. Entonces, si nosotros no garantizamos, el sistema penal, el sistema penitenciario realmente, no garantiza a los privados de libertad una salud óptima, el derecho a accesar a esos medicamentos, a esa atención médica, que es un derecho, realmente no gusto, no, y ese condenado muere. Todo ese proceso de garantías, de imputación, de acusación, de cuando lo condenan, todo se vuelve ilusorio, porque al morir el condenado, la víctima deja de recibir justicia, que era que estuviera en ese centro penal tratando de rehabilitarse para reinsertarse y readaptarse a la sociedad. Álvaro, ese era un programa, las 3R del gobierno, 2 gobiernos atrás en lo que tuve participación, y esas 3R hay que volver a reinsertarlas en esta sociedad. Hay preguntas acá y comentarios. El ingeniero Blandón. Bueno, licenciada, tenemos 3 abogados. 2 abogadas y un abogado. Quisiera hacerle unas 2 preguntas a los 3 abogados. Desde el punto de vista estadístico, la mayoría de la gente que está en prisión pasa más tiempo en prisión sin que se le haya presentado los cargos correspondientes, y las cárceles se han convertido en escuelas de crimen. Lo que quería preguntarle a ella, a todos los abogados, es ¿cuál es el porcentaje de la gente que está presa que no se le ha cumplido el debido proceso? Y 2, ahora que estamos en moda de querer presentar auditorías por la supuesta comisión de un delito, hay 2 cosas que quería que me lo explicaran. Primero, habría que presentar una auditoría forense,
Y una auditoría forense es diferente a cualquier otra auditoría, porque una auditoría forense debe llevar en el contradictorio de la tesis criminal que se intenta proceder. En la administración del Contralor Humbert, a mí me tocó estudiar una gran cantidad de auditorías que no tenían el carácter de auditoría forense, es decir, el contradictorio estaba escondido o las pruebas que se presentaron a favor de quien estaba siendo investigado no eran objeto de detenido análisis por parte del auditor. Es complicado hacer auditorías forenses, no es una cosa tan posible. La pregunta mía entonces ahora es, para los abogados, ¿no sería bueno que nosotros educáramos a nuestra gente con respecto a esto? Y le recomiendo a estos muchachos nuevos de la Asamblea y de los que están en cargos de dirección, que se lean el nuevo libro del profesor Joseph Stiglitz, El camino a la libertad, la economía y una buena sociedad, en la que el profesor Stiglitz hace un análisis de todas estas cosas que están pasando y las cárceles están convirtiéndose, Álvaro, estimados abogados, en escuelas del crimen, no en procesos para incorporar gente a la sociedad. Nosotros no tenemos una política penitenciaria. Y la gente que nos está escribiendo, les voy a decir algo por un par de comentarios que vi ahí que no voy a leer públicamente. Tiene que entender que en Panamá no existe ni pena de muerte ni cadena perpetua. Que en Panamá la pena máxima creo que son 50 años. ¿Me corrigen? Correcto. Sí, 50 años y por delitos extremadamente graves. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos aquellos hombres y mujeres que están detenidos en el sistema penitenciario van a salir a la calle en algún momento. ¿Y qué es lo que tenemos que procurar, señoras y señores? Que salga mejor gente de la que entró. O lo que va a salir es el producto de lo que acaba de decir el ingeniero y lo que ha expresado también Ivonne, de una escuela o una universidad del crimen. Entonces, tenemos que utilizar ese tiempo en el que el detenido está tras las rejas para rehabilitarlo, para resocializarlo, para convertirlo en un ser humano de bien. Tú no puedes meter a una persona en una cárcel para maltratarlo, para llenarlo más de odio contra la sociedad, porque lo que va a salir de ahí va a ser un detalle en relación con lo que entró. Entonces tenemos que convertir nuestras cárceles en escuelas para convertir gente de mal en gente de bien. Eso es lo que ustedes tienen que entender, señoras y señores, porque aquí, repito, no hay ni pena de muerte ni cadena perpetua. César Ruilova. Sí, bueno, el ingeniero Blandón ha propuesto dos temas, ¿no? Me parece que hay que generar una diferenciación de categorías, de conceptos. Cuando uno habla de detenciones provisionales, es que la persona está en eso precisamente, en un proceso, en un debate, en una investigación, en un juicio y tal cual. Y el legislador ha establecido un límite respecto a la posibilidad de esa detención provisional. Ha dicho, usted en el proceso no puede estar detenido provisionalmente más de un año. Ese es el límite que el legislador ha impuesto. Y le ha dicho tanto al sistema del Ministerio Público y al órgano judicial, usted tiene que resolver este asunto, definirlo en ese tiempo si hay una persona detenida provisionalmente. Hay una excepción cuando el tema es de causa compleja que le permite entonces al sistema mantener a un individuo en detención preventiva hasta 3 años. Eso lo saben las autoridades. Pero frente a eso hay un problema de logística, hay un problema estructural. Ya las audiencias no se fijan tan rápido como antes por miles de circunstancias que hay que ir analizando. Pero esa es la limitación en cuanto a la detención preventiva. El ingeniero Blandón solicitó una data, yo desconozco la data, pero sí hay una limitación. Si el abogado defensor dice, oye, 1 año y 1 día, y no hay un pronunciamiento, el abogado tiene que exigir y solicitar inmediatamente la libertad de su defendido porque se pasó el año. Y lo otro tiene que ver con una persona condenada ya. Una persona ya está condenada, tiene una sentencia de condena, entonces
es el Ministerio de Gobierno a través del sistema penitenciario el que tiene entonces la tutela jurídica respecto a la ejecución de esa condena, salvo que quiera solicitar el abogado una libertad condicional. Hay unas figuras que el sistema ha establecido, que son los jueces de cumplimiento, y el abogado puede allí discutir judicialmente la condición, la suerte en materia de la ejecución. Bueno, hay problema en cuando uno solicita esas audiencias, cuando se fijan, el sistema se está colapsando, hay que trabajar, hay que buscar soluciones a ello. Mi conclusión respecto a todo este problema es de algo que se llama política criminal del Estado. No ha existido un concepto, un debate, un diálogo de la política criminal del Estado. Y en estas condiciones, cuando usted dice hay un tema de legislación, tiene que ver con el Parlamento. Hay un problema en el Poder Judicial frente a la estructura y la calidad de justicia, la fijación de las audiencias, la calidad de los fiscales, que pese a que la ley le establece unas condiciones para solicitar X o Y circunstancias, se extralimita. También hay que ver con el tema del Ministerio de Seguridad, los policías en el tratamiento de la dignidad de la gente que está en el sistema. Incorporo a este debate el tema del Ministerio de Salud. Usted tiene que establecer médicos, clínicas dentro de las cárceles, una responsabilidad del Ministerio de Salud. Todo eso usted lo engloba en la política criminal del Estado. Y sobre todo, establecer los marcos de responsabilidad funcional. Si hay una nota de un juez para que un médico atienda, entonces el médico dice, pero es que yo no soy responsable de eso. Alguien tiene que ser responsable de las cosas cuando usted es servidor público. Usted tiene que asumir la responsabilidad en la comisión o en la omisión de las responsabilidades que usted tiene. Entonces hay un poco, falta, pienso yo, cultura frente al tema de la responsabilidad de sus funciones. Bueno, todo esto tiene que ver con política criminal. A mí me gusta la idea del metro para Lisbeca, allá en Chiriquí. Sí, está muy bien, pero estas cosas que no son cemento, que parecen inmateriales, tienen una importancia vital para la vida. Aquí no solamente se debe discutir los casos de alto perfil, sino esta justicia doméstica, esta justicia para todos, para los procesados y para las víctimas, que haya acceso y posibilidades de intervenir. Todo tiene que ver con política criminal del Estado, pero no encuentro liderazgo, no encuentro claridad, no encuentro un norte sobre esta posibilidad de organizar, de ordenar todos estos problemas que nos agobian diariamente. Sí. Ivonne. Sí, Álvaro, aunado a lo que ya pues había mencionado el licenciado, la estadística, yo realmente no te podría asegurar que hay una estadística exacta, menos porque hasta este momento no está actualizada. Y es importante señalarte, Álvaro, que la gran cantidad de personas que están en estos momentos detenidas bajo investigación de plazo mínimo de 6 meses, pero ya tienen 1 año, hay muchas que tienen hasta 2 y casi 3 años. Y sé que la Fiscalía de Drogas, de contra la delincuencia organizada y el sistema penitenciario no me van a dejar. No se les ha hasta este momento condenado ni llevado a juicio, porque las fechas de juicio están para el 2026, 27, 26 todavía, cuando deberían de ser 2024, 2025. El sistema está completamente colapsado. A mí lo que me preocupa, como a muchos de mis colegas penalistas, Álvaro, es que ya la SPA no aguanta más, ni en agendamientos de audiencias, de juicios, ni el tema que acabamos de hablar del tema médico de los privados de libertad, y no hay una clasificación. Creo que en algún momento lo mencionaste. Si el día de mañana, ni Dios lo permita, cualquiera de los que estamos aquí, atropellamos a una persona sin la intención por un accidente o el peatón fue negligente, no importa, llegamos a una audiencia ante el juez de garantía y si no contamos con un buen defensor, es posible que quedemos detenidos. ¿Y a dónde nos van a llevar? Al centro penal. Y adivina, nos van a poner, nosotras las mujeres, colega, en el CEFERE, con otras mujeres, Álvaro, que no son
no están investigadas, sino que están condenadas, sin importar si es por homicidio, por violación, por violencia doméstica, no importa, nos van a poner juntas, todas ya. Y como dijiste, esto en vez de ser un centro de rehabilitación, porque así se llama, empiezas a escuchar, empiezas a aprender, a ver, a tener vicios. Esto no es mentira y es un secreto a voces. La directora, que no sé si todavía está, nunca ha dicho nada sobre los drones que pasan por encima del centro de rehabilitación, dejando caer pacas de marihuana. Los vecinos lo ven, nosotros lo vemos, todo el mundo se entera, la policía lo sabe, pero nadie dice nada. En la joya, Entonces, en la gran joya y la joyita y todo, eso es común, se ha denunciado. Es correcto, pero lo triste es que recordemos que el CFR queda en toda la vía, Sí, accesible, casi enfrente de Villalucre, o sea, no es lo mismo que irnos a Tapacora, que casi nadie te ve, que casi nadie se entera, me explico, es distinto, pero nadie dice nada, Álvaro, y es preocupante porque estamos alimentando el resentimiento, el odio, la preocupación, las carencias, las limitaciones de esa persona que está detenida provisionalmente al lado, durmiendo en el catre de al lado o en el piso, porque no hay camas, no hay espacio, con una persona que está cumpliendo una condena por homicidio. Es insostenible. No hay esa rehabilitación, esa readaptación, ni esa resocialización. No hay programas sostenibles, vengo diciéndolo desde hace 4 años atrás. No hay interés. Y mientras no haya voluntad, de nada sirve que haya interés, Álvaro. Y aquí los colegas saben que no estoy lejos de la realidad de lo que estoy diciendo. Adicional a eso, tenemos un sistema, repito, colapsado, una fiscalía en donde nos hemos encontrado con fiscales que se apasionan con la carpeta penal, pierden la objetividad, siguen órdenes de arriba, y lo puedo decir porque vengo del Ministerio Público, y no quieren perder su trabajo. Otros lo hacen porque, repito, se apasionan con la causa, cogen luchas con el abogado defensor por celos profesionales, por temas que nunca vamos a entender, y lo traspasan a esos detenidos. Mira esto. Y hacen una pena anticipada, Álvaro, lo acabas de mencionar. Mire esto, Ivonne. Lisbeth tiene pregunta, pero mira este video que me mandó ayer el abogado Gonzalo Moncada. Estaba cerrando calle. Miren esto. ¿Cuándo has visto a los abogados cerrando calle, Álvaro? ¿Cuándo? Mira Dime. esto. Ya. Los abogados panameños litigantes estamos cansados y aburridos del maltrato que se da aquí en el sistema penal acusatorio, en la oficina judicial. Señor Molino, usted es abogado. Usted es abogado. Si usted estuviera litigando, no estuviera en la presidencia, usted estuviera aquí con nosotros. Porque lo que nosotros estamos sufriendo, usted no lo está pasando. Y lo que pasamos nosotros, a la vez se transmite al pueblo, que son nuestros clientes. El pueblo está sufriendo lo que está pasando en la organización, en el órgano judicial. Ya está bueno. Toda clase de irregularidades, cuando le digo todo, es todo. Aquí se ve toda clase de porquería. Juicios para el 2026. Esta es la justicia que se quiere en este gobierno. Ponga atención, señor Molino. Hoy estamos trancando calle y vamos a seguir trancando calle. Porque si es la única manera que nos escuchen, hemos mandado 1000 notas aquí y no nos han hecho caso. Queremos que a los jueces le den también estabilidad. Aquí jueces de 6 meses que tienen... Miren eso. Ayer, Lisbeca, ¿ibas a decir algo? Sí, nada, realmente, bueno, los colegas, el ingeniero Blandón han descrito de una manera completa, diría yo, integral, la situación que se vive en torno al tema del sistema penitenciario y demás, pero yo más que todo yo tengo 2 roles, Álvaro, aquí. Sin embargo, yo no tengo o no me agito en el tema penal. Sin embargo, como comunicadora me gustaría identificar de Ivonne, que es nuestra invitada, si ella ha detectado algún tipo de impulso en la dirección correcta por parte de quienes administran justicia o de las autoridades a nivel del Ejecutivo o del Legislativo como tal. Si ha identificado en los últimos años, si han lanzado por allí como una reforma integral o una quizás inclusión de una política criminal como lo sugiere César. 1, eso, y 2, ¿cuáles serían tus sugerencias para, no sé, para poder encaminar esta situación? Porque el escenario es complicado, y más que quedarnos en la queja,
yo estoy segura que tú, te escucho y te leo a través de tus redes sociales, siempre tienes esa voz de proponer. Cuéntame un poco de eso. Ivonne. Sí. Respondiéndole, para no quedarme fuera del tema, la pena anticipada, Álvaro, es importante recordar que la persona, mientras está en investigación, tiene que respetársele su estado de inocencia. Vuelvo y repito, nos guste o no. No puede tener una pena anticipada. La pena anticipada es estar más tiempo del que requiere, del que debe, del que es necesario dentro del centro penitenciario. Políticas criminológicas. Yo estuve el año pasado en una invitación que me hizo la Universidad Interamericana para hablar precisamente en la Semana del Abogado sobre este tema. Siento que, es que tenemos que hablar del presente y del pasado. En el pasado siento que no hubo, todos aquí estamos claros, la situación del gobierno pasado, para qué hacer leña del árbol caído, pero sí es importante indicar que independientemente del gobierno que esté, no he observado en los últimos 4 o 5 años esas políticas necesarias. He visto cambios, obviamente, para los criminólogos, pero no hay esas políticas necesarias, no hay programas ejecutables, sostenibles en el tiempo, porque aquí todo el mundo habla de programas, pero los programas resulta que no, 6 meses, 8 meses y ya se caen, no funcionan, porque no son sostenibles en el tiempo. Y eso es lo que hay que evaluar. ¿Cuáles son los riesgos y en qué me va a funcionar a mí? Sobre el comentario, la pregunta de la colega, se han hecho denuncias en el lugar indicado, que es en la autoridad competente, ante el sistema penitenciario, pero lamentablemente aquí hay cualquier cantidad de colegas penalistas que pueden preguntarle que las denuncias ni siquiera han sido acogidas, leídas, no hay citas, no se nos ha atendido, porque el director saliente, Euclides, él estaba en otro escenario, en ese cargo, y realmente nunca prestó atención, inclusive a los llamados de atención de los jueces de garantía. Entonces, ese sistema penitenciario, esa dirección era manejada como una finca privada, en todos los aspectos, y aquí Álvaro tendría que hacer como 6 programas para hablar sobre el dinero que se extravió, que nunca apareció, sobre los pagos que se hacen para trasladar a las personas del centro del penal La Joya al Renacer, porque para allá no vas si no es por recomendación o porque te conoces a alguien. Nos demoraríamos como 10 programas en esos temas, y todos guardan relación con la corrupción que hay en el sistema penitenciario, en la dirección del sistema penitenciario saliente, no puedo hablar de la entrante, pero sí se han hecho, colegas, las denuncias, se ha tratado de inclusive elevarlas ante los jueces de garantía y los magistrados del sistema penal acusatorio, los magistrados de apelación. No hemos sido escuchados. Ahí está el colega, que nunca, de todos los años que lo conozco, es mayor que yo, de cuando él ya estaba graduado, yo estaba estudiando, pero lo veía, pues obviamente brillando en ese entonces. Creo que es la segunda vez que lo veo haciendo este tipo de señalamientos que son, mira, vuelvo y repito, me gusta hablar con el ejemplo, son tal cual como lo ha indicado. Yo el año pasado estuve en un caso en donde nos llamó tanto la atención de que una persona con mucha capacidad económica se le agendaron audiencias de un día para otro. Al yo no poder asistir porque ya tenía audiencias programadas, y que el sistema penal acusatorio lo sabe, me excusaba cuando me notificaban y volvían y la agendaban para el día siguiente y para el día siguiente, y entre esas fueron 5 audiencias en menos de 2 semanas. Aquí hay abogados que tienen que pararse en Plaza Ágora, sobre todo Plaza Ágora, y hacer una vigilia si es necesario, para que aparezca primero la solicitud de audiencia, porque se pierde, para que le permitan agendar, para que encima de eso le den una respuesta sobre el agendamiento que hicieron a través de la plataforma manualmente hace 6 meses. Aquí hay privados de libertad que ya cumplieron con sus 2/3 partes, que necesitan ir a las audiencias de cumplimiento. Y la segunda oficina judicial, que es la que se encarga del cumplimiento, Álvaro, demora hasta 8, 9 meses, 1 año en darte una audiencia para que esa persona que ya cumplió pueda salir con un reemplazo de pena. Es increíble, pero si tú tienes dinero, y ya yo eso lo denuncio inclusive en actos de audiencia, si tú tienes dinero, tú pagas, y en la segunda y la primera oficina judicial, o sea, primera oficina judicial garantía, segunda oficina judicial cumplimiento,
te agendan las audiencias de forma inmediata, por encima de todos aquellos que estamos esperando y que tenemos la misma situación, la misma necesidad y el gente tiene el mismo derecho. Hay una corrupción impresionante. Lo que dice el colega en su video cuando trancó la calle, que está desesperado, me imagino como muchos de nosotros, no es falso. Es tal cual está ocurriendo hace más de 2 años en el sistema penitenciario, el sistema penal acusatorio, perdón, puedo decir por lo menos de Panamá, en donde la mayoría de las audiencias las realizo ahí. Bien. César, ¿querías comentar algo? Sí, yo siempre he comentado que la gran diferencia entre los países desarrollados y nosotros que estamos en búsqueda de ese ideal es la localización de los problemas y de las posibles causas de solución de los mismos. Entonces, yo escucho al colega, bueno, pero pidiéndole al presidente Mulino. Entonces, yo no veo al presidente Mulino que tenga que resolver un tema de audiencias del Poder Judicial. Eso sería una invasión de los roles y de los poderes. O sea, el problema está bien planteado, pero la solución quizás no. Y ahí es donde tenemos problemas, de ver cómo son los canales idóneos para la solución de esto. Si hay un problema que se ha colapsado la posibilidad de las audiencias, un problema del Poder Judicial y de su dirección, y que tiene que ver con ¿qué? Bueno, tiene que ver con, es la plataforma tecnológica, es la falta de jueces, es la falta de espacio, es que la demanda está superando, bueno, ¿qué es lo que es? Pero tenemos que presentar el problema y las soluciones en función de los roles y competenciales. No veo al presidente, el llamamiento al presidente Mulino para resolver una cosa como esta, y quizás ahí es donde se desvía un poco y la posibilidad de que nuestro pueblo entienda dónde tiene que fijar la mirada debe fijarse en el Poder Judicial. Y si es un tema de reforma legislativa del sistema acusatorio, entonces hay que ir al Parlamento con los proyectos para tal. Si es un tema presupuestario, pero hay que empezar a definir y concretizar las soluciones reales, competenciales y los roles. Que ahí es donde nos perdemos, ahí es donde divagamos y por eso que seguimos dando lata. Ingeniero Blandón, respecto al tema de la auditoría forense, bueno, a nivel constitucional y legal es la Contraloría la que tiene el monopolio para ejercer y construir este tipo de documentos de base legal. ¿Ya? Quizás allí tendríamos que generar un ajuste también, porque pareciese que estos auditores con esa competencia constitucional y legal piensan que pueden hacerlo todo y a costa de todo. Ahora, si lo hacen, sigue siendo un tema de valoración judicial. Es el juez que tiene que valorar de forma crítica las inconsistencias metodológicas, las inconsistencias en las conclusiones de estos documentos de orden legal. Siempre le queda la responsabilidad al juez a generar un pensamiento y una evaluación crítica de estos documentos. Sí, pero fíjate, un estudio de las auditorías que me tocó hacerla a mí, no como abogado, porque yo no soy abogado. Ayer conversaba con algunos abogados para tener claridad en estas cosas. Me demostró a mí, toda auditoría forense debe llevar el contradictorio, es decir, la tesis contraria a la que yo tengo que emite el auditor. Por ejemplo, había auditorías donde, voy a dar un ejemplo ficticio, el monto del contrato era de 100 millones. La auditoría dice que 95 millones se entregaron. La denuncia está por el robo de 100 millones de dólares. O sea, a mí se me imputan 100 millones de dólares cuando la propia auditoría del auditor decía que se habían entregado 95 millones y que 5 millones estaban en discusión. Entonces, la pregunta es, cuando yo veo a todos estos muchachos, al cual yo tengo una gran confianza, en Panamá se ha producido un paso, fíjese la palabra que uso, un paso, no se ha producido un tsunami político, no. En Panamá solo se produce un tsunami político cuando hay revolución. Se produce un paso democrático en una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea. Entonces, y algunos independientes ganaron alcaldías importantes. Entonces, el incremento el pretender que auditorías hechas a la ligera pueden producir la lucha contra la corrupción. No, una auditoría, para que tenga una fuerza, tiene que ser forense. Y ese es mi punto. Ustedes como abogados, que lo conocen perfectamente bien, luchar porque se dé la presunción de inocencia es un tema importante. Sin embargo, nosotros asumimos
la culpabilidad de inmediato, sin esperar al resultado del análisis. No hay democracia si no hay justicia. Y la democracia en términos generales, tanto en Panamá como en el resto del mundo, está en peligro. Y está en peligro porque se atenta contra la libertad. Cada vez que yo a alguien lo llevo a la cárcel incorrectamente o lo sostengo en la cárcel a través de procedimientos administrativos y pasan meses, años presos sin un proceso, estoy violando el proceso democrático. No es si a mí me cae bien o no me cae bien un delincuente. ¿A quién le puede caer bien un delincuente? Sea del que sea. El problema es que nos centramos más en los casos de alto nivel y olvidamos al ciudadano común que no tiene abogado, que es puesto preso y se pasa ahí todo el tiempo sin que la gente se olvide, y allí se convierte en un verdadero delincuente. Entonces de eso quizás, César, es importante elevar el debate para que haya una comprensión en la comunidad que la justicia es un elemento fundamental de una democracia sana. Bien. Una reflexión final, Ivonne. Tiempo oportuno, ingeniero. Para cerrar, Ivonne. Porque si no, no tiene sentido. Sí. En tiempo oportuno. Claro. Es uno de los principios del Código Procesal Penal. Porque la justicia tardía no es justicia. Para el otro miércoles, la relación del derecho y la política. Importante. Bueno, y esa mezcla, ¿no? A veces tóxica, dañina. La analizamos, claro que sí. Bueno,